Algo para partir, me gustaría preguntarles, y pueden simplemente pueden levantar la mano y gritarlo o simplemente decirlo en voz alta, ¿qué es lo que entienden ustedes por misiones? No hay respuestas equivocadas, simplemente quiero saber qué es lo que ustedes saben o entienden. Puede ser cualquier cosa. Apresurar la venida de Cristo, ¿ok? ¿Qué más? Impartir. Expandir el reino, sí, muy bien. Hay una más, quizá. ¿Ustedes creen que es algo que se hace donde están, afuera? ¿Hay que viajar? En todo lugar, ok, sí. Gracias. Seguramente han leído y han escuchado también este versículo que está en Mateo 28, versículo 18 al 20. Sí. Muchas veces, sabemos que predicar el Evangelio o misiones en sí es predicar el Evangelio, es estudiar y enseñar la Biblia, es extender el reino de Dios de diferentes formas. Y como dice Mateo en el versículo, Mateo 28, 18-19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces cuando escuchamos esto, yo he estado en muchos lugares donde se entiende que misiones es de repente salir del lugar de donde uno está, es cruzar, ¿no es cierto?, o una frontera o un país, es ir a un lugar distinto. Y si ven, muchas veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra rutina, quizás a veces dejar nuestro trabajo o simplemente hacer cosas que no hacemos normalmente. Expandir el reino o misiones o incluso ser cristiano es un estilo de vida. Creo que es algo que alguien también mencionó delante, que es algo que se hace en todas las áreas de nuestra vida. Y no es necesariamente, no es solamente cruzar o salir del lugar donde uno está, es algo que uno puede hacer aquí y ahora. Expandir el reino de Dios o hacer misiones es algo que es responsabilidad de todos. Muchas veces, no sé cuántos misioneros conocen ustedes o cuánta gente ustedes han conocido que de repente sale de Chile o que va a otras ciudades, incluso dentro de Chile, a predicar el Evangelio. Y ustedes piensan como me alegro por esta persona, pero quizás Dios a mí no me está llamando. O quizás yo no tengo las herramientas suficientes, o no tengo la edad, o no tengo la capacidad de expandir el reino de Dios más allá que quizás conversar con mi hermano. Pero el hacer misiones, el expandir el reino de Dios, el reflejar el corazón de Dios, es algo que es la responsabilidad de todos. Como cristiano, yo tengo la responsabilidad y el deber de expandir el reino de Dios, de comunicar su corazón todos los días, todo el día, con todo mi ser, aquí y ahora. Si bien Jesús, en este versículo que les mostré, Él lo comparte como un mandamiento, creo que el corazón de Dios no es solamente decir, ve y haz esto, como algo a lo que debemos sentir que es una carga, sino que todo lo contrario. La Biblia dice que aquel que ama a Dios naturalmente va a amar a Dios, aquel que ama a Dios naturalmente va a obedecer a Dios, va a hacer lo que a Él le agrada, va a hacer lo que refleja el reino de Dios. Y de alguna forma, creo que les voy a contar un poquito de mi historia. Yo en este momento les dije, estoy de pasada por Chile, estoy visitando a mi familia. Yo en el 2018, o sea, 7 años, yo hice un programa con Jucum, se llama EDE, que es una escuela de discipulado y entrenamiento misionero. Y parte de esta escuela, la parte práctica, fue en Francia. Yo estuve en París y si bien vi algunos lugares muy lindos, yo la verdad la mayor parte del tiempo estuvimos trabajando con refugiados del Medio Oriente que estaban escapando de la guerra. Y la verdad es que todas las historias que yo escuché eran historias que no desearía que nadie las viviera.
eran historias muy crudas, gente que eran adolescentes o gente entre los 12 y 20 años que representaban 30 o 40 años por lo desgastados que estaban. No solamente físicamente, sino en su espíritu, en sus emociones, en su mente, en su corazón. Y fue desde entonces que yo pensé, yo quiero volver a este lugar, porque realmente quiero poder ser una solución, quiero hacer algo, quiero poder, quizás no tengo las herramientas, quizás no tengo la sabiduría o las capacidades, pero yo le pedí a Dios, Señor, si está en tu corazón, déjame volver, porque yo quiero hacer algo, no quiero ser indiferente a la necesidad que hay alrededor mío. Eso fue hace 7 años atrás. Voy a volver a esa historia más adelante. Hay muchas personas en este mundo que simplemente no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Por ejemplo, algo que yo pensaba cuando estábamos ahora en la mañana, cuando estábamos adorando, es qué privilegio es tener esperanza, es tener una razón de ser, un propósito, incluso poder venir a la iglesia y que alguien me sirva un té, el hecho de que alguien se preocupe por mí, que alguien no sea indiferente a mis necesidades, sino que hayan personas que reflejen el corazón de Dios y que sea un deseo del corazón. Cuando nosotros venimos a la iglesia nos encontramos con eso y tenemos el privilegio de estar en esta iglesia, de tener una comunidad cristiana alrededor del mundo. Pero si uno cruza esa puerta, todas las personas que están afuera no tienen ese privilegio, no tienen esa esperanza, no tienen ese propósito, no tienen algo por lo que vivir. Y este mundo está lleno de distracciones, está lleno de cosas que ofrecen una solución temporal al pecado, al sufrimiento, al miedo, a la soledad. Las personas que están afuera no tienen una solución eterna a eso. Nosotros sabemos que mientras estemos en este mundo, tenemos que esperar un poquito más. Aún hay que aguantar un poquito más. Pero sabemos que al final de la historia, Jesús ya ganó. Pero hay gente allá afuera que todavía no tiene esa historia de victoria, no tiene una esperanza a la que aferrarse. Y de alguna forma eso quiero invitarlos como a que piensen quizás en una persona, o quizás probablemente haya más, que ustedes piensen en su corazón, me encantaría que esta persona en mi familia o este amigo que tengo conociera a Jesús. Hay muchas personas afuera, y afuera no me refiero fuera de Chile, me refiero de la puerta hacia afuera, que por no tener a Dios realmente no tienen nada. Porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y fuera de Él no hay nada. El corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Pero para esto alguien tiene que ir y predicarles, alguien tiene que compartir de este corazón que Dios tiene por cada persona. A Dios se le parte el corazón al ver que hay personas que sufren sin tener la esperanza, sin tener ningún tipo de fe, o que simplemente no tienen a qué aferrarse cuando vienen las dificultades. Si pueden levantar la mano, ¿cuántos de ustedes aquí desean extender el reino de Dios? ¿Sí? Ok. Estoy segura que deseo de todos y qué bueno que estemos ansiosos por eso. Y si bien es algo que obviamente tiene que estar en nuestro corazón, no solamente porque es un mandamiento, sino porque queremos que sea el deseo más profundo de nuestro corazón, que cada persona tenga esperanza y tenga alegría y tenga paz, también tenemos que estar conscientes que cada uno de nosotros está también en un proceso de santificación. Cada uno de nosotros está también en camino a convertirse más como Jesús, en verse más como Jesús. Entonces, si bien misiones es algo que podemos hacer aquí, ahora, con la persona que está al lado nuestro, algo que muchas veces afecta es que a veces nosotros mismos, con nuestra vida, nos podemos anteponer a este deseo del corazón de Dios de expandir el reino. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos factores
en nuestra vida que muchas veces afectan esta misión que nosotros tenemos. Si bien deseamos con todo nuestro corazón expandir el reino y reflejar su corazón, muchas veces nosotros mismos nos anteponemos a que el reino se expanda. Y voy a nombrar varios factores que se encuentran en nuestra vida, quizás se identifiquen con uno, quizás con más de uno, pero mientras voy hablando de ellos, quiero que ustedes piensen y simplemente traten de identificar cuáles están en su vida, cuáles para ustedes hacen una diferencia cuando se trata de reflejar el reino de Dios. El primero que se antepone al mandamiento muchas veces es nuestra voluntad. Son nuestras propias prioridades. A veces, por ejemplo, veo que alguien tiene necesidad, veo que alguien necesita algo o puedo hacer algo por alguien, pero yo pongo mis prioridades antes que las de otros, que va totalmente opuesto a lo que el reino de Dios es. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero yo puedo ir caminando por la calle, supongamos voy a una reunión, voy a un trabajo, simplemente tengo que juntarme con alguien y veo que alguien está pidiendo monedas al lado de la calle porque necesita comer. Yo podría fácilmente caminar, detenerme, ver si es que tengo algo para darle, sea comida, sea dinero, sea una oración, o muchas veces uno puede ser indiferente y simplemente seguir de largo en este camino y no prestar atención en que esa podría haber sido una oportunidad para expandir el reino de Dios. Obviamente cada oportunidad es distinta, a veces la persona te va a recibir una moneda pero no te va a recibir oración, pero eso ya no depende de uno. Lo que depende de uno es si es que va a poner las prioridades de Dios primero o mis prioridades primero. ¿Qué es lo que vamos a considerar más importante? A veces estamos demasiado ocupados para Dios. A veces tenemos más tiempo para, por ejemplo, pasar más tiempo frente a una pantalla, o ver una película, o levantarme más tarde, o acostarme más tarde, pero a veces se nos olvida priorizar nuestra relación con Dios. Y eso puede, de alguna forma, obstaculizar el avance del reino. Otro factor puede ser la reputación y la comodidad. Muchas veces tenemos miedo, y esto creo que es algo muy real, a mí me ha pasado muchas veces, donde mi reputación, y sin siquiera pensarlo mucho, simplemente tengo ganas de hacer algo por alguien, tengo ganas de tomar acción frente a alguna situación, pero me da miedo el qué dirán. Por ejemplo, si estoy en mi trabajo y veo que alguien necesita ayuda, o que puedo aportarle en algo, puedo apoyarlo de alguna forma, quiero hacerlo, pero tengo a mi compañero al lado que quizás si yo hago algo, esta persona me va a cuestionar lo que hago. Y a veces mi reputación o el qué dirán, o simplemente el estar cómodo, no me lleva a poner las prioridades de Dios, no me lleva a expandir el corazón de Dios con alguien que lo pueda necesitar. A veces o muchas veces nos aferramos a cosas materiales, nos asusta el qué dirán si decido vivir una vida que es radicalmente distinta, y es más conveniente quedarme cómodo y en silencio, donde nadie se ofende y nadie me hace preguntas. ¿Alguien se identifica con la reputación y la comodidad o soy solo yo? ¿Sí? Okay. Nuestro carácter. A veces con nuestro carácter, lamentablemente, y creo que es más común de lo que uno puede pensar, no reflejamos el corazón de Dios. A veces somos impacientes, a veces nos enojamos un poco más o nos quejamos. Las emociones no son algo malo para nada, es algo que Dios creó, es algo que Dios puso en nosotros, pero lo que hacemos con nuestras emociones, cómo respondemos con nuestras emociones o en base a nuestras emociones, eso es lo que nos corresponde a nosotros decidir si es que vamos a honrar a Dios o si vamos a honrar a alguien más. Muchas veces, sin darnos cuenta, o a veces de forma muy consciente, caemos en el chisme, caemos en hablar mal de alguien. Y algo que yo una vez me di cuenta, a que alguien me explicó, era cuando una amiga, que ella es súper tajante cuando se trata de cortar con los chismes, como de no hablar mal de alguien.
Para mí, de alguna forma, yo lo entendía, pero creo que ella lo llevó un poco más profundo. Y ella, por ejemplo, me hablaba de qué pasa si tú estás, supongamos, no sé, yo estoy con Maite y estamos hablando mal de otra persona, y ni siquiera es mal como, oh, me cae mal esta persona, sino que hablando cosas sencillas, pero que no son edificantes, que no traen ningún fruto realmente. Y no estoy orando para que la persona cambie de cierta forma, sino que simplemente estoy comentando cosas. Y después, no sé, y alguien más, por ejemplo, Katy me escucha y después Katy se va y ella en su mente piensa, oh, yo no estaba en esa conversación, pero quizás de la misma forma que se refirieron de esta otra persona, pueden estar hablando de mí. Y estas personas son cristianas. ¿Qué pasa si Katy no fuera cristiana? A Katy o si fuera yo, por ejemplo, a mí no me gustaría saber que alguien que es cristiano murmura o habla de esta forma de alguien. Si alguien que no es cristiano ya lo hace, pero alguien que es cristiano y que tiene esa luz y que habla de esa forma, a mí no me invita a ser cristiana, a mí no me invita a desear estar cerca de esas personas porque no me están cuidando, no están cuidando mi corazón, no me están honrando, no me siento querida, no me siento amada. Y muchas veces nosotros cometemos estos errores que parecen ser pequeños o que parecen ser muy sutiles, pero cuando la gente de afuera nos observa, se dan cuenta o pueden pensar, ¿por qué desearía yo estar en un ambiente así? Y ahí es cuando se convierte en un obstáculo para que otras personas deseen creer o deseen conocer a Dios. Muchas veces retratamos erróneamente el carácter de Dios y apagamos el deseo que ellos tienen de conocerlo. Y el último son nuestros ídolos. Muchas veces los ídolos no son solamente las estatuas que construían en la antigüedad, que la gente adoraba y que les rendía algún tipo de culto. Los ídolos de hoy son los que toman algún lugar en nuestra vida, que es el lugar que Dios debería tomar. Sin embargo, nosotros ponemos estos ídolos en el lugar que le corresponde a Dios. Algunos de estos, por ejemplo, son el dinero, nuestro tiempo, la incredulidad, lo que el mundo y lo que nos ofrece, personas, también nuestro trabajo o nuestras posesiones. Por ejemplo, queremos ser generosos, pero solo queremos dar de lo que nos sobra. Queremos dar siempre y cuando primero tengamos suficiente para cubrir lo que queremos comprar para nosotros primero. Algo que a mí me sorprendió el año pasado, a fin del año pasado, estaba estudiando el libro de Timoteo para enseñar. Y algo que descubrí o que leí sobre la iglesia durante el tiempo de Jesús es que la iglesia, como ustedes ven en el Nuevo Testamento, ayudaba a muchas personas, se preocupaba de las viudas, de los ancianos, de los niños, de todas las personas que estaban afuera. Realmente cargaban con las necesidades de muchas personas. Y no es que la iglesia tuviese mucho dinero, pero a mí me sorprendió leer que la iglesia no daba de lo que les sobraba, sino que ellos, una tradición que tenían, era literalmente dar de lo que no tenían o de lo que era para ellos mismos. Muchas veces ellos, por ejemplo, ayunaban de repente 1 o 2 veces por semana y esa comida que era de ellos, lo que ayunaban, era lo que ellos llevaban a la gente que estaba en la calle. Y a mí eso me hizo pensar, ¿estoy yo dispuesta a renunciar a lo que yo tengo, a lo que es mío, a mi propio abrigo, a mi propia comida, por el que está afuera? Y es una pregunta que le quiero hacer a ustedes. ¿Cuán dispuestos están ustedes o estamos nosotros a renunciar a lo que tenemos, a nuestra comodidad, para darlo al que está afuera? Aquel que no tiene la misma esperanza, aquel que no tiene alguien que se preocupe de ellos o que les refleje el corazón de Dios, o que les muestre el amor de Dios.
Muchas veces con nuestro carácter, con nuestro estilo de vida, con las cosas que hacemos, si bien deseamos en nuestro corazón hacerlo mejor, como estamos todos en este proceso de santificación, muchas veces nos equivocamos, muchas veces cometemos errores. Y este mensaje no es para juzgar a nadie, yo estoy con ustedes. Creo que esto lo hablo con mucha convicción. A mí también me ha pasado muchas veces y todavía estoy aprendiendo que reflejar el corazón de Dios es una decisión constante de no ser egoísta, de ir en contra de mis propios deseos. Y no sé qué tan conscientes están ustedes de estas cosas que yo nombré. Quizás es muy fácil verlas, quizás no, hay algunas que no habían pensado, no lo sé. Pero esto es simplemente una invitación a que seamos fieles embajadores del reino de Dios. Que seamos personas que representen el reino de una forma fiel, que representemos el corazón de Dios de una forma que invite a otros a acercarse más a Dios. Donde sea que estemos, donde sea que vayamos, y no solamente cuando crucemos una frontera o cuando vayamos a otra ciudad, sino que aquí y ahora. Muchas veces Dios llama a gente a ir a lugares que están más lejos, pero no significa que una persona que está más lejos geográficamente, que lo que ellos están haciendo tiene más relevancia que lo que ustedes están haciendo aquí y ahora, con sus vidas en su día a día. El creer que lo que cada uno de ustedes no es relevante o no tiene importancia es pensar que Dios tiene menos propósito para ustedes, cuando Dios tiene algo importante para cada uno. Y es por eso que cada acción es relevante, cada respuesta importa, y con cada acción nosotros estamos o permitiendo o potenciando que el reino de Dios avance o estamos haciendo que se detenga. Todas las acciones cuentan y son todas relevantes. Les comentaba al principio que yo tenía este corazón por volver a Francia, que de hecho es algo que voy a hacer muy pronto. Pero yo he estado orando, estos 7 años estuve orando y esperando a que Dios abriera una puerta. Finalmente esa puerta se abrió, me uní a un equipo que va a llevar una escuela bíblica a París. Ya es algo que lleva como más o menos 2 años construyéndose este equipo y trabajando. Pero yo hace muy poco, hace unos, más o menos en enero, febrero, ya llevaba 6 años orando y es algo que está en mi corazón. Yo intercedía semana a semana y realmente nadie sabía que yo estaba orando, nadie sabía cuánto yo lloraba en oración por la gente que yo conocí, que sé que honestamente ni siquiera sé si está viva en este punto, pero sé que mi oración es la mejor herramienta. De alguna forma mi corazón estaba como ardiendo y estaba simplemente con mucha compasión por la gente que no tiene a Dios y que yo conocí, y por las muchas otras que hay que yo no conozco. Pero más o menos en enero, febrero, me pasó que tuve que renunciar a algo en mi vida personal que realmente no quería renunciar. Y yo tenía muchas expectativas de que esto se diera. Y cuando tuve que renunciar a eso, honestamente mi deseo de ir a Francia, que llevaba años, se apagó. Y tenía que comenzar a trabajar en mi visa, en juntar dinero para los pasajes, en trabajar. Y yo le decía a Dios, siendo súper honesta, Señor, voy a hacer esto, voy a empezar a trabajar en estas cosas para poder viajar en obediencia, porque sé que es algo que tú me pediste, sé que es algo que me comprometí a hacer, pero sinceramente no está en mi corazón ir. Ya no quiero ir, porque mi corazón se decepcionó. Y pasó más o menos un mes, yo estaba con muchos pensamientos cruzados, y hubo un día que fue como el día que Dios me confrontó y me dijo, Meli, como entiendo tu corazón, entiendo tus emociones, pero tú perdiste el amor por las personas. Me dijo, te volviste indiferente. Me dijo, si bien yo tenía sentimientos que eran reales, me dijo, Dios me dijo, te volviste egoísta y te volviste una persona centrada en sí misma. Porque desde el momento en que desviaste tu mirada de la necesidad de otras personas y la pusiste en ti misma,
dejaste de amarlas, dejaste de pensar en la persona que no tiene esperanza, en la persona que no tiene a Jesús. Y a mí eso me dolió harto. Pero me dio gusto que Dios me confrontara de esa forma, porque me di cuenta de lo egoísta que estaba siendo muy orgullosa. Solamente me importaba lo que yo quería y mis propias necesidades y cómo yo me sentía. Y de alguna forma creo que esta es la invitación con la que los quiero dejar y terminar. Es, sea cual sea el lugar donde ustedes estén, sea acá en Graneros, sea en Santiago, en Rancagua, de otro lugar, donde sea que vayan, que nunca se vuelvan indiferentes al corazón de Dios por las personas. Sea que hagan misiones aquí, ahora, afuera de este gimnasio o en otro lugar, que cuenten cada acción como relevante para el reino de Dios y que sus corazones nunca se vuelvan fríos con la gente que está afuera, porque no todos tienen el privilegio de conocer a Jesús.